una carta personal. Segunda de Timoteo es una carta personal que se escribió aproximadamente en el año 66-67 después de Jesucristo. ¿Sí? Amén. ¿Usted sabe que Jesucristo marcó un antes y un después? Amén. Con Jesucristo se empieza a contar el año 0. Amén. Y cuando nosotros recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador, también empieza el momento 0 en nuestra vida. Empezamos a caminar de nuevo. Tenemos un nuevo nacimiento. Amén. ¿Por qué? Porque ahora ya no pertenecemos al pecado, ahora pertenecemos a Cristo. Tenemos un nuevo dueño. ¿Cuánto lo creen? Amén. Muy bien. Vamos directo a la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Gloria a Dios. Está, por supuesto, después de Primera de Timoteo y antes de Tito. Dice la palabra del Señor, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Amén? En la nueva versión dice, Timoteo, es bueno que sepas, ¿sí?, que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿Cuántos entienden? Estamos viviendo tiempos difíciles, peligrosos. Por seguro que sí, hermanos. Pero ¿saben lo que yo observaba? Que el apóstol Pablo no le estaba hablando de lo que iba a acontecer en el mundo, que de hecho son tiempos peligrosos en este mundo. ¿Sí? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de tiempos peligrosos? Estamos hablando de la delincuencia, estamos hablando de los peligros que acechan, estamos hablando del estrés, estamos hablando de las enfermedades, de las plagas, etcétera, etcétera, etcétera. Tiempos difíciles. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que vendrán tiempos peligrosos, pero no está diciendo el calor, no está diciendo los 36 grados que hace hoy, está diciendo tiempos de malas personas. Amén. ¿Cuántos saben que hay malas personas? Personas utilizadas por el maligno, por Satanás, por el enemigo. ¿Cuántos saben esto? Y el apóstol Pablo, antes de partir a la presencia del Señor, le dice a Timoteo, Timoteo, quiero que sepas esto. Timoteo era joven Timoteo, y tenía que llevar adelante una iglesia. Quiero que entiendas esto, Timoteo. Primero le dice, quiero que seas un buen soldado de Jesucristo. Quiero que te presentes ante Dios como obrero aprobado. Mire si en este día el Señor nos dice a cada uno de nosotros, mira Ismael, quiero que te presentes ante Dios aprobado. Quiero que seas un buen soldado de Jesucristo. Quiero que estés firme. Amén. Mire si personalmente a cada uno nos dijera así el Señor. Quiero que te presentes a pesar del calor, a pesar de las circunstancias, a pesar de los malos tiempos. Quiero que te presentes como un buen soldado de Jesucristo. Y la característica del soldado usted sabe. A pesar del calor, hoy el soldado estaría con su uniforme bien planchado, con su calzado bien lustrado, con su peinado bien peinado, podríamos decir, ¿no? Y tenía que encuadrarse. Y tenía que obedecer órdenes. ¿Cuántos de nosotros nos encontraremos así en esta tarde? Ante la presencia de Dios, como un buen soldado de Jesucristo. Pero pasado esto le dice, quiero que entiendas esto, que el carácter de los hombres en los postreros tiempos van a ser así. A veces nos sorprendemos por todo lo que
acontece alrededor, de todo lo que acontece en el mundo y de todo lo que se traslada a la iglesia también. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Mire que preparé para 3 horas nomás, así que en este día qué bueno que es hablar de Cristo, porque yo quiero que en este día usted se vaya. Fui a la iglesia y la verdad que Ismael, a pesar del calor, me habló cosas de parte del Señor, porque cuando nos paramos acá no queremos hablar de nosotros, queremos hablar del Señor, queremos hablar de la palabra. Y la palabra expresa, porque habrá hombres amadores. Mire cómo dice en el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Primer punto y base de partida para el carácter de los postreros tiempos. Y cuando habla de los postreros tiempos, habla de Pentecostés para adelante. Donde estaban todos esperando ser investidos del poder de Dios y fueron investidos del poder de Dios y empezaron a predicar el Evangelio. Este es el postrer tiempo. Y ahora es el postrer tiempo. Amén. Y en este tiempo, dice la palabra, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres del yo. Amén. Está por delante el yo, hermano. No está ni el tú ni el él, y menos está Dios. Menos está Cristo. Qué tremendo. Está muy serio. Alabado sea Dios. Pero es así. Y yo observaba esto y dice, tiempos peligrosos, tiempos de problemas, de dificultades, de situaciones estresantes. No estaba hablando del tiempo de clima, estaba hablando de tiempos de malas personas, le había dicho. Y dice, postreros días habla de este tiempo que se inicia con el comienzo de la iglesia. Y amadores de sí mismos, hombres y mujeres motivados a amarse. Amén. ¿Por qué fracasan las relaciones interpersonales? Porque está primero el yo. Nos amamos nosotros y nuestro yo quiere prevalecer contra el yo del otro y se repele los yo porque son dos yo. Amén. Es un yo más otro yo y son positivos los dos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dos cargas positivas se repelen. ¿Cuántos amadores de sí mismos hay en esta noche? ¿Cuántos que dicen, yo tengo la razón? Y del otro lado hay otro que dice, yo tengo la razón. Pero ¿sabe qué? La razón la tiene Cristo. La razón la tiene la palabra. Un solo ve. Exaltado sea Dios. Entonces, parte de esto dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, que dice avaros. Cuando aparece la palabra avaro, ¿qué quiere decir avaro? No solo que se ama a sí mismo, sino que ama la plata. ¿Habrá personas así en este tiempo? ¿O solamente fue cuando el apóstol Pablo ahí encarcelado le escribió a Timoteo? Porque usted sabe que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y esta palabra que fue escrita hace 2000 años todavía sigue vigente. Avaros, dice, después que dice, vanagloriosos. ¿Qué es una persona vanagloriosa? Presumida, ¿sí? Que presume de sus acciones,
que es ingreída, que es creída, que piensa de sí mismo, considerándose con mayor sabiduría, entendimiento, hasta postura con respecto a los demás. Y hasta a los otros lo miran por arriba de los hombros. Una vana gloria. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto. Amén. ¿Qué quiere decir? Que sea humilde. ¿Cuántos humildes hay en esta noche? No, tenemos que ser humildes. Dice la palabra de Dios que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, ¿sí? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. ¿Qué más dice después? Soberbios. La soberbia formará parte todavía del carácter de los cristianos. Pablo le dice a Timoteo: mira que va a haber avaros, va a haber vanagloriosos, va a haber soberbios. ¿Sí? Y van a venir a la iglesia esas personas. Y cuando hablamos de soberbia estamos hablando de altivez, estamos hablando de alguien que no tiene modestia, alguien que es presuntuoso, que es arrogante. Y aparece después una palabra y dice: soberbios blasfemos. Qué tremendo, ¿no? Un blasfemo es alguien que ofende verbalmente contra la majestad divina, contra Dios. Eso es una blasfemia. Hablar mal de Dios, hablar mal de Cristo, hablar mal de la palabra. Eso es una persona blasfema. ¿Cuántos están entendiendo? Luego dice: desobedientes a los padres. ¿Cuál es el primer mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. ¿A cuántos les irá malo que no están honrando a papá y a mamá? ¿Qué es honrar a papá y a mamá? Respetarlos, cuidarlos, visitarlos, llamarlos, solventarlos. Silencio. ¿Quedó alguno? ¿Cuántos están honrando a papá? Dice: en la iglesia van a llegar personas así, que no van a honrar a su papá ni a su mamá, pero ustedes le van a tener que enseñar eso, le van a tener que leer. Segunda Timoteo 3. Y ellos tienen que entender, porque ellos son renacidos a través de la palabra. Y si cualquiera de estas cualidades todavía persisten en nosotros, las debemos de cambiar. Muchos viven enojados con papá, con mamá. No están honrando, no están alineados con la palabra. Sí, pero me hizo muchas cosas, no las puedo perdonar. No es correcto. No se justifican en la presencia de Dios. Y tal vez muchos de nosotros no estamos cosechando bendiciones de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estamos fallando en esto. Desobedientes a los padres, ingratos, que olvida o desconoce los beneficios recibidos. ¿Cuántos beneficios tuvo papá, mamá, los abuelos con nosotros?
Tal vez ni un llamadito a veces. Hola, nona, ¿cómo estás? Papá, mamá, ¿necesitas algo? ¿Será que estas cosas pasan en este tiempo? ¿Será que este es un tiempo peligroso? ¿O será que el apóstol Pablo se equivocó, erró? La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios no se equivoca, es inerrante. La palabra de Dios es vida para aquellos que la hallan. Y en esta noche hemos hallado esta palabra. Y esta palabra produce gozo y alegría a nuestros corazones. ¿Cuánto da gloria a Dios? A su nombre. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Sin afecto natural. ¿Sí? Por naturaleza, ¿a quién amamos? A nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestra familia. Y usted fíjese qué es lo que se ha degradado en este tiempo. Las relaciones interpersonales. Ya no es lo mismo. Ya el respeto a los mayores se ha perdido. La sumisión del hijo al padre ha quedado atrás. Jovencitos insolentes con sus padres, irrespetuosos con sus padres. Maleducados. Han perdido el afecto natural. Porque esto es natural. Es necesario enseñarle a alguien que tiene que respetar a papá y mamá. No es necesario. Implacables, que no se pueden aplacar como el agua. Se levantan contra la autoridad, se levantan contra sus mayores, se levantan contra sus padres. ¿Cuántos hijos que en este día se ponen y se paran de mano, como se dice ahora, frente a papá y a mamá? ¡Terrible! Alabado sea Dios. No se pueden moderar, no se pueden frenar. Calumniadores, acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. ¿Y qué más dice? Intemperantes, faltos de templanza, desenfrenados. ¿Será que son tiempos peligrosos? Yo podría decir en este día que son tiempos hiper peligrosos, muy peligrosos, que solamente podemos salir de esta intemperancia, de esta vida de calumnia, de esta vida de traidores, de infatuados, persistiendo en Cristo. Amén. Fíjense lo que dice el versículo 14 de este capítulo. Enumera todas estas cosas y luego le dice, pero persiste tú. Pero tú insistes, como nosotros día a día insistimos con nuestros hijos, con nuestra familia, con la iglesia. Le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, quiero que tú persistas, que insistas, que nada de esto que acontece te saque del centro que representa a Cristo para vos. Porque en este día podemos decir, pero todos lo hacen.
todos se olvidan de su papá, todos calumnian, todos hacen un montón de cosas que no hay que hacer. Entonces es prácticamente normal, pero no es normal. Porque a Dios no le agrada, porque a Cristo no le agrada, porque al Señor no le agrada. Dice la palabra de Dios, aborrecedores de lo bueno. Acá en el versículo 3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Miren, en aquel tiempo Pablo ya estaba reconociendo personas así. Y en este tiempo lo vemos, hermanos, personas que aborrecen lo bueno, lo correcto. Usted ve las leyes que se aprobaron en este tiempo. Leyes que le permiten aborrecer una vida que lleva en sus vientres. La ley del aborto. ¿Eso no es aborrecer la vida? ¿Cómo se puede explicar? Una sociedad que está así. Una sociedad que está en error. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aparece el yo en ese. Es lo que yo quiero, lo que yo amo, lo que yo considero, lo que yo pienso y desestimo lo que piensa Dios. Entonces lo que importa es mi deleite. ¿Y qué quiere decir deleite? Un placer muy intenso o vivo por algo o alguien, a tal punto que ese alguien satisface mi yo más que cualquier otra cosa. Ese es el deleite. Que tendrá la apariencia de piedad. Mire, fíjese, abran los ojos, le dice. Abrí los ojos, Timoteo, porque van a aparecer, pero no son. Están revestidos de algo que no son. Dios nos ayude en esta tarde, noche, hermanos. Dice la palabra de Dios que tendrán apariencia, parecerán piadosos, pero negarán la eficacia de ella a estos que le dicen, evitan. Versículo 4, y con esto quiero terminar en la noche. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, esto me llamaba poderosamente la atención. Miren, nosotros hoy vamos a presentar a una niña ante la presencia de Dios. Amén. Y le vamos a decir, Señor, quiero que guardes esta niña. Señor, quiero que la protejas. Y el Señor seguro que la va a proteger. Porque la gracia es universal. La gracia de Dios se extiende a favor de cada uno de sus hijos. Pero cuando le decimos a Dios, estoy presentando a esta niña, estoy diciendo, me estoy haciendo cargo de esto también. Porque desde la niñez quiero que te conozca, quiero que aprenda de ti. Dice la palabra de
palabra a sus hijos. Usted le enseña la tabla, le enseña geografía, le enseña un montón de ciencias que son importantes. Le enseña a reconocer el semáforo, cómo subir al colectivo, cómo agarrarse, cómo utilizar el celular. Todas estas cosas son importantes. Pero más importante que todo esto, las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden. ¿Qué le estás dando a un niño? ¿Qué le estás dando a un joven? ¿Qué le estás dando a un adolescente cuando les enseñas la palabra? Una herramienta que lo puede conducir a vida eterna y salvación. El accionar de este matrimonio, de esta familia que hoy viene a acompañar, es hermoso, es glorioso, es precioso. Pero si usted hoy lo presenta ante él y después le saca la herramienta, no le habla más de Cristo, no le habla más del Señor, no lo acompaña en su crecimiento espiritual, esto fue solo el inicio de algo precioso. Dice la palabra de Dios aquí, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando usted no toma la palabra, cuando usted no reconoce la palabra de Dios como autoridad suprema, le está faltando muchas cosas. Porque la palabra es la que le instruye en verdad. Dice la palabra aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén a la palabra. Nos ponemos de pie en esta tarde de noche. Gracias a Dios. Amado y buen Dios.